Jesús por mi salvación, por la eternidad en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Enviaste a Jesús por mi salvación, por la eternidad en ti tengo perdón. Busqué la verdad y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Compartir una conferencia que lleva por título Gente Victoriosa. Estamos compartiendo una serie que se titula Gente, y este es el tercer mensaje y se va a llamar Gente Victoriosa. El viernes estuvimos recibiendo una conferencia muy buena de Nacho Ramírez en los tipos duros, y me inspiró las historias que él contó. Entonces yo me metí a la Biblia a leer toda la historia completa y me inspiró y dije, wow, yo tengo que predicar de esto. Es algo muy bueno acerca de la victoria que Cristo Jesús tiene para sus hijos. Y aunque voy a hablar de la victoria, vamos a empezar en un pasaje que yo quiero que ponga atención para que entienda lo que está escrito ahí, porque está fuerte. Es un pasaje que puede llegar a complicársenos en la mente, pero lo vamos a leer de todas formas. Está en primer libro de Samuel, capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Y vamos a leer del verso 2 al verso 10. Le pido a favor, ponga atención para que no se pierda en esta lectura. Primer libro de Samuel, capítulo 4, del verso 2 al verso 10. Dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Los filisteos son el pueblo enemigo de Dios, los que no creían en Dios. Dice, esos filisteos se presentaron a la batalla contra Israel. Israel es el pueblo de Dios. Dice, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. El pueblo de Dios fue vencido delante del pueblo de los que no eran hijos de Dios, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que tembló la tierra. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Vea lo que dice el verso 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel, del pueblo de Dios, 30,000 hombres de a pie. La palabra de Dios, yéndome a otro pasaje, dice que los que estamos en Cristo no solamente somos vencedores, sino somos más que vencedores. Esa es una promesa de Dios para nuestras vidas. Eso es una garantía, es algo que está escrito por Dios, que nosotros los hijos de Dios somos más que vencedores. Y cuando Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dentro de la salvación que nos dio y dentro de los múltiples privilegios que nos dio, uno de nuestros privilegios es que seríamos ganadores, que estaríamos arriba y no abajo, que seríamos cabeza y que no seríamos cola. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que Dios no nos salvó para ser unos perdedores. Dios no me salvó para que yo fuera un fracasado.
Dios no mandó a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz del Calvario para que al final nosotros terminemos siendo de los que están abajo, de los que siempre pierden, de los que no alcanzan nada en la vida. Dios dice que nos eligió desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, y desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre nos escogió para que fuésemos más que vencedores. Y cuando nosotros entendemos esta palabra, como lo dije ya, se vuelve una garantía en nuestras vidas. Entonces hay algo que debe ser nuestra identidad. No soy un perdedor, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ayúdame a predicar en esta tarde. Voltee con su vecino y dígale: eres más que vencedor. Predíqueselo y dígalo, porque muchas veces tenemos que escucharlo, y muchas veces la gente se deja utilizar por el diablo para desanimar a los demás. Espero que usted no sea de esos. Pero el día de hoy Dios le está utilizando para animar a su vecino y decirle que no se te olvide, tú que estás en Cristo eres más que vencedor. Las guerras del Antiguo Testamento eran muy sangrientas. Las guerras del Antiguo Testamento reflejan lo que siguen siendo las guerras ahora en el Nuevo Testamento, pero ahora nuestra lucha ya no es contra sangre y carne. Ahora está peor. Ahora es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Así es como dice la Biblia. Entonces nosotros, que somos más que vencedores, tenemos que entender que para poder vencer hay que enfrentar una batalla. Entonces seguimos siendo hombres y mujeres de guerra. La gran diferencia es que ahora la gente no puede ver nuestras luchas. Ahora la gente no ve nuestras batallas. Ahora la gente no ve que nos estamos debilitando. Ahora la gente no puede ver que nosotros estamos siendo heridos. No pueden ver todo el esfuerzo que estamos haciendo, porque ahora todo es espiritual, en el terreno en el cual nuestros ojos físicos no lo pueden ver. Pero aunque tú ves a tu vecino sentado a un lado tuyo, que el día de hoy se bañó, se cambió, que huele muy bien, tú no sabes las batallas que en este mismo momento está enfrentando en varias áreas de su vida. Y si tu vecino que está sentado a un lado tuyo está enfrentando batallas y confía en el Señor, aunque por dentro se sienta desangrado, Él va a vencer por encima de cada una de esas dificultades, porque es promesa de Dios. Pero como no se ve, va a ser muy difícil que la gente lo pueda reconocer. Va a ser muy difícil aún que a veces la familia lo pueda agradecer. La gente no se da cuenta muchas veces todo lo que tuviste que sufrir para poder ganar. La gente no ve cuando nosotros somos muchas veces derrotados. Pero hay luchas internas. Y hay luchas tan fuertes que llega un momento en que nuestra más grande victoria no es que el día de hoy ganamos la batalla, no es que el día de hoy conquistamos, sino que el día de hoy no dimos un paso atrás. Estar firmes, hay ocasiones en que ese es nuestro gran testimonio. Vea lo que dice en Efesios en el capítulo 6. Nuevo Testamento, después de Gálatas viene Efesios, y vamos a Efesios capítulo 6 verso 13. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Dice la Biblia que hay un día malo, que hay un tiempo de lucha, de prueba, de batalla. Por eso que a usted no le extraña, aunque es un hijo de Dios, que constantemente está enfrentando dificultades, porque por eso Dios dice que usted es más que vencedor. De cada una de esas dificultades usted va a salir ganador. Dice: hay un día de batalla, pero para ese día de batalla, dice la palabra del Señor, tomen toda la armadura de Dios. Y dice: ¿para qué? Para que podamos conquistar, para que podamos tomar posesión de nuestro territorio. No, dicen: toman toda la armadura de Dios para resistir. Hay ocasiones que no son días de avanzar, que no son tiempos de avanzar. Hay semanas que no van a ser semanas para avanzar. Hay meses que no van a ser meses para avanzar. Van a ser meses para resistir, para simple y sencillamente no dar un paso atrás y dejar que el diablo nos robe la fe con sus mentiras, y que se nos vaya el ánimo, y que de repente empecemos a vivir una tibieza espiritual, y que de repente ya no nos importe nuestra casa, ya no nos importe nuestra familia, ya no nos importe nuestra vida. Las cosas empiezan a caer de nuestro corazón. Las cosas que eran importantes ya no empiezan a ser importantes. Pero dice la Biblia: tomamos la armadura de Dios y resistimos. Y el día de hoy tenemos que premiarnos y decir: el día de hoy tengo una gran victoria. ¿Por qué? ¿Qué conquistaste? No conquisté nada, pero el día de hoy no di un paso atrás. Estoy firme todavía en Cristo Jesús. Estoy el día de hoy delante de su presencia. Y el día de hoy, yo no sé el tuyo, pero ese es mi gran testimonio.
Porque muchas veces con la mitad de lo que tú has enfrentado, mucha gente se ha desanimado. Sin Cristo Jesús, con la mitad de lo que tú has enfrentado, mucha gente se ha quitado la vida. Pero nosotros tomamos la armadura de Dios y resistimos. Somos resistentes. Dice, y después de haber acabado todo, estad firme. Dice, ya se pasó la tormenta, no avances, quédate parado todavía. Estad firmes. Esa es la victoria, decir, todavía estoy aquí. Somos nosotros héroes, como los héroes de Hebreos capítulo 11, donde está el salón de la fama de los héroes de la fe. Y nosotros muchas veces pensamos que eran gente superdotada, que eran gente muy espiritual. Pero si usted lee la historia personaje por personaje de esos héroes de la fe, se dará cuenta que eran gente tan normal como usted y como yo, y tenían tantas broncas. Yo cuando leo la historia de la gente de la Biblia me da paz, porque digo, mira, uno se siente único. No, es que a nosotros nos tocó vivir en el 2000, ¿verdad? 2014, el año de la complicación. No, desde entonces se les complicaba. Desde entonces batallaban con la señora, con los hijos, con la suegra, con la lana, con la salud. Desde entonces tiene un montón de broncas y el diablo los engañaba y les mentía, etcétera, etcétera. Desde entonces. Y la palabra dice, nosotros somos igual que ellos. No tenemos las cosas a favor, no, por eso somos unos peleadores y estamos firmes. El problema es cuando Dios guarda silencio, cuando Dios deja de hablar con nosotros. Escuche lo que voy a decir. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos comunicamos en una relación, hay esperanza. ¿Cuántos matrimonios nos acompañan en esta tarde? Levanten su mano. Ok. No necesito tener una bola mágica, no necesito ser adivino ni tener una gran revelación del Espíritu Santo para saber que más de una vez se han gritoneado bien feo. Se preocupe, no lo grabamos ni nada, o sea, es que todos lo hacen. Llega a haber un desacuerdo, llega a haber un problema, una diferencia, y están gritándose, no, es que tú, no, yo, ya. Y el Señor grita, la mujer llora, y después otra vez grita y otra vez llora, y la mujer dice, es que tú no me comprendes, y déjame le digo una cosa, cuando viene la gente de repente a pedir consejo y tienen estos problemas que están gritando, yo le digo, no se preocupe, ustedes todavía tienen esperanza. ¿Sabe cuando un matrimonio está a punto de desbaratarse para toda la vida? Cuando ya cada quien hace lo que quiere hacer y ya no hay palabra en la casa. Llegas y hay un pacto de paz, no quiero broncas. Cuando deja de haber comunicación, entonces empiezan los grandes problemas. Oye, yo no estoy diciendo que la comunicación tiene que ser grito. Ya ves, vieja, por eso te grito. No, tampoco dije eso. No es lo óptimo, pero con todo y eso hay esperanza. Cuando deja de haber esperanza es cuando alguien dice, yo ya terminé de hablar, todo lo que tenía que decir ya lo dije, a partir de este momento ya no me importa lo que hagan, mira, yo hago mi vida. Israel perdió la voz de Dios. Dios dejó de hablar. ¿Y sabe cuál es el problema? Que Dios dejó de hablar porque ellos dejaron de hablarle a Dios. Ellos les dejó de importar Dios, les dejó de interesar Dios para hacer lo que se les viniera en gana. Ahora, sin perder la identidad, por eso tiene que conseguir la conferencia del día miércoles, sin perder la identidad de que eran el pueblo de Dios. Se sabían que eran Israel, el pueblo escogido por Dios, pero sin embargo de repente Dios les dejó de importar. Y entonces, como yo siempre lo he dicho, Dios, que es un Dios tan caballero, si usted no quiere saber nada de Dios, no va a andar Dios detrás de ti. Ándale. ¿Sabes que ese Dios toma su distancia y dice, cuando tú quieras, aquí estoy para servirte? Yo no voy a ir detrás de ti. El padre no fue detrás del hijo pródigo, pero cuando él quiso volver, lo recibió con los brazos abiertos. Era la misma situación en este tiempo, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. No querían a Dios, está bien. Dios guarda silencio, pero escúchame, la falta de la palabra de Dios es la puerta de entrada a cualquier crisis. La palabra de Dios sostiene el universo. La palabra de Dios creó el universo.
La palabra de Dios sostiene nuestras vidas. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios, estamos sin sentidos, estamos ciegos, sordos, sordomudos, como Shakira. Perdemos el rumbo de nuestras vidas. Si usted quiere caminar sin rumbo, ¿sabe qué? Por muy inteligente que usted sea, usted va a equivocar su camino, usted va a tropezar, a usted le va a ir mal. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Por eso yo felicito siempre cuando la gente no deja de congregarse. Dice la Biblia, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque cuando dejamos de congregarnos se apaga nuestra fe, y cuando se apaga nuestra fe significa que nuestros ojos espirituales son apagados. Necesitamos la palabra de Dios, pero no solamente la palabra de Dios que tenemos cada reunión, la palabra de Dios que tú tienes en tu casa cuando puedes leer la Biblia. Ahora la Biblia está en todos lados, está en un libro, está en el teléfono, está en la computadora, está en cualquier lado la palabra de Dios. Ahora puedes meterte a ver las conferencias, puedes hacer lo que quieras, pero escúchame, nunca pierdas la palabra de Dios. Y no solo eso, tienes que ser una persona que aprendes a escuchar su voz. El problema es que muchos se menosprecian. Escúchame, eres hijo, no te menosprecies. Dicen, es que yo no sé cómo Dios habla a mí, yo no pensamos que tiene que ser una experiencia mística que Dios nos hable, y no es así. Le voy a dar un camino muy cercano para que Dios le hable. Dios a sus hijos y a sus no hijos les puso algo que se llama conciencia. Y sabe que a través de la conciencia Dios se comunica con nosotros. Y de la conciencia viene el espíritu y viene todo lo demás. Está muy conectada la conciencia y el espíritu. Y cuando usted es un hijo de Dios, desarrolla esa conciencia, entonces poco a poco empieza a escuchar la voz de Dios. Usted dice, Dios, háblame. No puedo vivir la vida si tú no estás conmigo. Porque si nosotros empezamos a despreciar la voz de Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios no nos va a gritar como nosotros nos gritoneamos. No, es que tú, es que yo, no. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Va a guardar silencio. Porque Dios es un caballero y dice, si a ti no te interesa, yo te respeto, guardaré silencio. Si a ti te molesta mi voz, no hay problema, guardaré silencio. Ofni y Fines, unos tipos ahí que eran los encargados de la presencia de Dios, que eran los encargados de la vida espiritual de Israel, tomaron en vano lo que era de Dios. Tomaron lo que les convenía y le dieron rienda suelta a sus deseos carnales. Esto es lo que yo quiero compartirle a usted. ¿Por qué? Porque somos cristianos y muchas veces en nuestra vida cristiana tomamos solo lo que a nosotros nos conviene. Escúchame, conforme lo que nosotros pensamos. La parte que yo quiero es la que es importante, pero la que no. Y le dieron rienda suelta a sus deseos carnales. Yo le dije una cosa el miércoles: si usted se va lejos de la presencia de Dios, no significa que ya no es hijo de Dios. Usted siempre será un hijo de Dios. El problema es que si usted se sale lejos de la presencia de Dios, allá Dios no lo puede proteger, allá Dios no lo puede ayudar. Porque el lugar de bendición está dentro de la casa del Padre, no fuera de la casa del Padre. Usted puede ser hijo de quien usted quiera, pero si no está en casa, si está en otro país por su cuenta, usted haga cuenta que no es hijo de nadie. Entonces, aunque usted es hijo de Dios, usted puede estar bien perdido. Y es lo que le pasaba a este pueblo. Aunque eran el pueblo de Dios, estaban bien perdidos. Entonces Dios guarda silencio, y cuando vienen las situaciones dice, es que Dios me ha olvidado. Y muchos así se sienten, es que Dios se ha olvidado de mí. No, atención, Dios no se olvida de aquellos que ha dado a luz. Usted es el que se ha olvidado de Dios. Y entonces viene un punto que yo quiero tratar, que es muy importante. Entonces viene el poder de la oración. Hay una mujer que se llama Ana, y esa mujer empieza a orar por algo que es un deseo de ella. Era una mujer, y como lógicamente una mujer casada, quería tener hijos. Eso es lo normal. El problema es que ella no podía tener hijos. Y entonces ella empezó a derramar su corazón delante de Dios, rogándole, pidiéndole oración: por favor, dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo. Y es la oración de Ana, escúcheme, la que cambia la historia de todo ese pueblo. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones son poderosas. Diga, mi oración es poderosa. Una vez más, diga, mi oración es poderosa. Porque nuestras oraciones Dios las encamina de una manera como ni siquiera nosotros las imaginamos. Ana estaba pidiendo un hijo.
Pero Dios dijo, esa oración por un hijo la voy a utilizar para un milagro más grande. De ese hijo voy a levantar la persona que va a recuperar la comunicación conmigo. Para que todo mi pueblo vuelva a tener comunicación conmigo, de ahí va a salir. ¿Sabe cuál es el problema? Que no oraban. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchas veces cada uno de los que estamos aquí, si somos presas del diablo, el diablo va a hacer que menospreciemos nuestras oraciones. Usted puede estar orando por lo que sea, cualquier cosa que sea el deseo de su corazón, cualquier cosa que sea su necesidad, pero Dios transforma una oración aparentemente pequeña, una oración aparentemente insignificante, en una oración que puede causar un milagro. Por eso dice la Biblia, no dejen de orar, oren sin desmayar, oren sin cesar, constantemente. En todo tiempo tienen que orar, porque cada vez que ustedes oren hay cosas en el cielo que se mueven. Usted está pidiendo algo, pero Dios ese algo lo multiplica para que la bendición sea mucho más grande. Orar por los alimentos parece una oración muy sencilla, hágala. De ahí puede salir un milagro. Orar por sus hijos cuando van a la escuela parece algo cotidiano. Uno dice, ay, es que ya hasta parece algo religioso. Haga esa oración. ¿Por qué? Porque de esa oración puede salir un milagro. Orar por un trabajo puede ser mucho más que conseguir un trabajo. Orar por un esposo o una esposa puede llegar a ser mucho más que obtener un esposo o una esposa. Orar por una tele puede llegar a ser mucho más que obtener una sola tele. Porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Él es más inteligente que nosotros. Él todo ya lo tiene aquí en su mente. ¿Cómo lo va a hacer? Nosotros muchas veces confiamos en nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría es muy pequeña. Es por eso que al enemigo, escúchame, no le interesa nuestra vida. No le interesa si lloras, si te quejas, si te amargas, si te suicidas. No le interesa si te peleaste con tu esposo o con tu esposa. Lo único que sí le interesa al diablo es que no ores, que se queje, que llore, que haga lo que sea, que haga berrinche, que se decepcione de la gente, que se decepcione de Dios, de los cristianos. Pero por favor, hagan que no ore. Esa es la instrucción de Satanás para sus demonios. Porque el enemigo sabe que cuando oras, el hijo pródigo es cuando vuelve a casa. Cuando se ora es cuando los peces y los panes son multiplicados. Cuando se ora es cuando se puede caminar sobre las aguas. Cuando se ora es cuando pasas por el fuego y no te daña. Cuando oras es cuando la tempestad se calma. En medio de la oración hay milagros. Tienes que orar. Ayúdame a predicar otra vez. Voltea con su vecino y dígale, tienes que orar. Vea lo que dice el segundo libro de Crónicas en el Antiguo Testamento, capítulo 7, verso 14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y después dice, y oraren y buscaren mi rostro, sigue siendo oración, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay tierra que nosotros tenemos, hay territorio que tenemos que tiene que ser sanado. Dice la Biblia, cuando nos humillamos y oramos, invocamos su nombre, buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces el Señor viene, perdona nuestro pecado y sana nuestra tierra. Sana nuestra familia, sana nuestro cuerpo enfermo, sana nuestra miseria, escúchame, sana nuestra economía. Porque usted tiene que saber, Dios no tiene necesidad de cambiar la situación del país para poderte bendecir más económicamente. Dios no necesita hacer que cambie la política y que cambie para poderte bendecir, porque Dios puede bendecir en cualquier momento y de cualquier manera. Esa es la realidad de quién es Dios. Dice, sanará nuestro cuerpo, nuestra mente. Dice Dios, deja de quejarte, ora a mí. Ora en todo tiempo. Escuche, somos una congregación. Nos estamos enseñando constantemente de la oración. Y de la oración no porque él dice, ay, ya dijo el pastor que tengo que orar, mañana no voy a trabajar porque me encerraré a orar 8 horas. No. La oración es algo cotidiano. Dice, es que yo no puedo orar todo el día. Le digo, no sea mentirosa, señora. Porque usted todo el día se la pasa hablando con todas las personas. Y Dios no le ha dado la habilidad de callarse.
Usted habla y una vez que empieza a hablar no para hasta que se queda dormida. Entonces utilice ese don que Dios le ha dado, llamémosle así, para en cualquier momento donde usted esté pueda hablar con Dios. Usted puede estar limpiando su casa y hablando con Dios. Usted puede estar haciendo la comida y hablando con Dios. Usted puede estar en la oficina haciendo su trabajo en la computadora y hablando con Dios. Usted puede manejar y puede hablar con Dios. El Señor puede estar ahí en la fábrica, en la oficina y hablar con Dios. Usted puede estar sentado en el trono y hablar con Dios. Para los que saben de qué estamos hablando. Es algo natural. En cualquier momento. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos. Lo único que tenemos que hacer es orar y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos. Dice, cuando ustedes oren, oren así. No dice Rey nuestro, no, porque si tenemos que orar como si Él es Rey, tenemos que llegar con todas las formalidades para presentarnos delante del Rey. Si decimos Señor mío, se necesita formalidad para llegar delante del Señor. Pero cuando es Padre, dice, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Como los hijos llegan, oren y dicen, ¿qué vale, pa? A cualquier hora, en cualquier momento. Mis hijas saben que pueden venir conmigo a decirme lo que quieran. Estoy hablando con alguien, viene y digo, ¿qué vale? Dice, vengan y oren a mí en cualquier momento. No necesita usted estar ahí metido en una esquina. Dice, pero dice la Biblia, cerrada vuestra puerta, óralo Padre que está en secreto. Claro, porque usted no se va a parar ahí en medio de su fábrica a gritar, Dios te pido. No, lo corren. Y si usted dice, el pastor me dijo yo voy a ir, dije, no es cierto, yo no le dije nada. Es un mentiroso. No, en lo secreto. Porque Dios escucha desde lo más profundo del corazón. Escucha nuestro clamor. Escucha nuestra oración. Escucha nuestras peticiones. Así es como es Dios. Entonces, cuando Dios nos invita a orar, es porque Él nos quiere bendecir. Dios nos invita a orar porque Dios nos quiere ¿qué? Bendecir. El resultado de la oración entonces es ¿qué? Bendición. ¿Quién va a ser muy bendecido? El que ora. La oración hace que Dios cambie las cosas y nos cambie a nosotros mismos para actuar de manera diferente. Hay ocasiones en que nos sentimos mal. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nos menospreciamos. Aquí en esta congregación no lo acostumbramos. De vez en cuando sucede que viene alguien. La semana pasada lo hizo Tony en la primera reunión. Pasó la gente enfrente y puso su mano para orar sobre ellos. Es algo bueno, es algo bonito. Pero escúcheme, llega un momento en el cual usted piensa que si alguien que está más cerca de Dios o tiene una mano santa, ¿verdad?, no ora por usted, siente que su mano no tiene poder para bendecirse. Yo quiero decir una cosa: la mano más poderosa para ministrarlo y para bendecirlo es su propia mano. Usted debería levantar su mano y ponérsela en su cabeza y empezar a orar bendición de Dios sobre su vida, a orar libertad sobre su vida, a orar palabra de Dios sobre su vida. Usted se puede ministrar el tiempo que se quiera ministrar y usted piensa, es que mi oración no es poderosa. Es poderosa. Es más poderosa la oración que hace por usted mismo, que si yo oro por usted, que si mi esposa ora por usted, si quien sea ora por usted, si viene resucitado el apóstol Pedro y ora por usted. La oración que usted hace por usted mismo es la que tiene más peso, porque es una oración que sale del corazón. Samuel aprendió a escuchar a Dios y tenemos que aprender a escucharle. Porque ¿cómo nos equivocamos? ¿Cuántos saben lo que es equivocarse? Levante la mano. En la historia que leímos al principio dice que el pueblo de Israel salió a pelear contra los filisteos. Se sabían que eran el pueblo de Dios. Van a pelear contra los filisteos y entonces los filisteos los vencen y matan a 4,000 hombres. 4,000 hombres no es cualquier cosa, es una gran mortandad para los ejércitos de aquellos tiempos. O sea, matan a 4,000 hombres y entonces se hacen esta pregunta: ¿por qué nos ha sucedido esto? A veces esa se me hace la pregunta más hipócrita que podemos hacer muchas veces los hijos de Dios. Algo malo nos pasa y ¿por qué me pasa esto? O sea, usted puede preguntar por qué o para qué desde la perspectiva de qué tengo que cambiar, qué me quieres enseñar, cómo quieres que pelee, Señor. Eso es correcto, pero la pregunta que no se vale es cuando nos sentimos inocentes y sentimos que no merecemos eso. ¿Por qué estoy pasando esto si soy Israel, el pueblo de Dios?
Eran gente que aunque eran el pueblo de Dios, atención, estaban peleando en su propia sabiduría y en sus propias fuerzas. ¿Quiere fracasar? Pelee con su sabiduría y en sus propias fuerzas. Y vaya que yo conozco mucha gente de este auditorio que Dios los ha dotado de una gran capacidad intelectual y de una gran inteligencia, una gran capacidad de razonamiento. Pero con todo y eso, escúchame, nuestro cerebro es de este tamaño. Si alguien está muy cabezón, pues a lo mejor un poquito más. Y con todo y eso dicen los científicos que solo usamos el 5%. Y algunos otros como Kiko, lo tiene nuevecito, decía, lo tengo nuevecito todavía. Usted está en un gran error y usted se ha alejado tanto de la palabra de Dios si piensa que con sus capacidades, que ni siquiera son suyas, que Dios se las dio, si piensa que con esas capacidades, sin someterse al señorío de Jesucristo, usted va a triunfar en la vida, en cualquier cosa. Usted está totalmente equivocado. ¿Cuántas veces más tenemos que leer el pasaje y repetirlo donde dice Dios, separados de mí, nada pueden hacer? Pelearon en sus fuerzas y perdieron, era lo lógico, aunque ellos decían, pero ¿por qué no sucedió esto? Y entonces, ahí le va, porque hay cosas que son malas, pero hay cosas que son requete malas. Estos reaccionan y dicen, aquí es donde muchos callos van a ser pisados. Es que me está yendo así porque no tengo la presencia de Dios, porque me he alejado. Entonces dijeron, tráiganse la presencia de Dios. Porque si nos traemos la presencia de Dios, ahora sí la presencia de Dios nos va a ayudar a vencer a nuestros enemigos. La presencia de Dios es la que va a cambiar las cosas. Y entonces mandan a traer la presencia de Dios. Y ahí vienen estos dos tipos con la presencia de Dios. Y cuando lo ven, dice que todo el ejército grita. Se emocionaron, ¿verdad? A lo mejor cantaron la de Rey. Algo así, ¿no? Se emocionaron, gritaron, dice de tal manera que la tierra se estremeció. A mí se me hace como cuando en el Azteca pasas por fuera que está jugando México contra una isla de no sé dónde y meten un gol y se estremeció y ellos dijeron, ya lo hicimos. Y no solamente eso, ¿sabe a mí qué me sorprende? Que los filisteos dijeron, ay nanita, qué miedo. Ya trajeron la presencia de Dios. Y ese Dios es de a de veras. Ese Dios libera. Ese Dios hirió con plaga. Tenían más fe ellos que los de Israel. Conocían mejor la historia ellos. No, hombre, ese Dios sí es de a de veras. No, ese Dios, ahora ¿quién nos va a librar? Pero hasta me inspiraron los filisteos. Pero después de todo el miedo dijeron, pero filisteos, sean hombres y peleen. Dijeron, nos van a ganar porque traen a Dios, pero vamos a pelear con ellos como hombres. ¿Quiere que le diga una cosa? Muchas veces, y no aquí, en otras partes, dentro del pueblo de Dios hay gente bien chillona que está tirada a la desgracia. Ay, ya no puedo. Ay, mi familia. Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. La llorona. Y hay gente que no tiene a Dios, que está allá afuera, que le echa unas ganas, que no tiene la ayuda que usted tiene, que no tienen el respaldo que usted tiene, porque usted no lo entiende a lo mejor, pero todo el poder del cielo, del poder de Dios, del fuego del Espíritu Santo, de todos los ángeles le respaldan en lo que usted hace. Quizás usted no lo entiende, pero esa gente no. Pero de todas maneras, mire, se levantan temprano y los chamacos a la escuela y ahí está la señora queriendo ser buena mujer y el señor también. Ahí están esforzándose. Déjeme le digo, no podemos permitir que alguien que no conoce a Dios tenga más entusiasmo que nosotros que somos hijos de Dios. No puede ser que estos dijeron, no, pues si morimos, vamos a pelear con ellos. Y aquellos dijeron, no, hombre, facilita. Vamos a matarlos a todos porque viene la presencia de Dios y va a actuar por uno. No, trajeron la presencia de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que trajeron la presencia de Dios como si fuera un amuleto, como si fuera un fetiche, como si fuera un arma mágica. Y dijeron, esta presencia lo tiene que hacer. Y cuando traen la presencia de esta manera y se enfrentan en la batalla, ahora no mueren 4,000 hombres, ahora mueren 30,000 hombres del pueblo de Dios. Ganaron los filisteos,
los que no eran hijos de Dios. Y cuando viene esa mortandad, entonces todos dicen, entonces ¿de qué se trata esto pues? Ahí va la actitud. ¿Y entonces para qué soy cristiano pues? ¿Y entonces para qué me sirve Dios pues? Si no me ayuda. Hay gente que se ofende con Dios. Hay gente que se ofende. ¿Por qué? Porque viene con Dios, ay, me está yendo mal, es que tengo que ir. Y viene y se congrega y dice, es que Dios me tiene que ayudar. Es que Dios me tiene que ayudar. Y traen a Dios y entonces se van. Y cuando se van no solamente no les ayuda, les va peor que nunca en toda su vida. Y regresan y dicen, no, pues ¿para qué pues? Entonces ¿para qué sirve Dios? No sirve para nada. Cuando le dicen mis fuerzas me fue menos, peor. Y ahora que tengo a Dios no me sirve para nada. Ese es el problema. Que Dios no está para servirte. Nosotros estamos para servir a Dios. Ellos lo trajeron como si fuera su criado, su mayordomo, su empleado. Ellos los trajeron, perdónenme la comparación, pero para que me entienda, como si fuera su perro rabioso para soltarlo y que mordiera a sus enemigos. Esa es la actitud que ellos tenían para con Dios. Si esa es la actitud que nosotros tenemos para con Dios, escúchame, muy mal nos va a ir en esta vida. No puedo decirlo de otra manera. Si usted piensa que Dios le tiene que ayudar y es que Dios, pues aquí estoy. Llegué temprano, no hombre, ahora hasta di 50 varos. Nunca había dado nada de 50 varos, sí, porque dije, me tiene que ayudar y no me ayudó. Dios es Dios, es Rey, es Señor y es Padre. Y a ninguno de estos tú lo puedes tratar de esa manera. A Dios no lo puedes tratar de esa manera. A un Señor no lo puedes tratar de esa manera. A un Rey no lo puedes tratar de esa manera. A un Padre no lo puedes tratar de esa manera. Como que Él lo tiene que hacer. ¿Sabe? A mí me espanta. Porque de repente nosotros queremos decir, estos son mis planes, estos son mis sueños, estos son mis proyectos, y traigo amarrado a Dios detrás de mí, Señor, para cuando te diga, me ayudas. Discúlpeme. Yo pongo a Dios delante de mí y le digo, Señor, si tú vas a la derecha, ¿para dónde voy a ir? A la derecha, de menso me voy a la izquierda. Mi mente me decía, pero como que en la izquierda era donde yo pensaba, pero Dios se fue para allá, pues ni modo, usted decida. No, Dios, te equivocaste, es para acá, no es al modo de Dios. Y a lo mejor Dios sí te quiere llevar allá, pero primero te quiere darle a hacer 20 vueltas a la mesa. Así es Dios, porque prueba nuestra fe. Hubo algo que me asustó, dije, grande es la misericordia de Dios, porque si no fuera así, hubiera sucedido una tragedia en ese mismo momento. Está un hombre ministrando la presencia de Dios y dice, o sea, se preparan, ¿me entiende? O sea, se preparan. Cuando yo cuente 3, descenderá la presencia de Dios en este lugar. Ahora, que nos lo diga a nosotros, yo lo aguanto, ¿verdad? Total, si no, pues me salgo y me compro una nieve o algo mientras, o sea, no importa, o sea, que él tenga esa actitud, yo la aguanto. Pero Dios, cuando yo cuenta 3, descenderá la presencia de Dios. Y Dios ahí, como al tiro, Dios ahí, no te vayas a equivocar. Cuando yo diga 3, ya ahí está Dios así como, ya quiero descender. Que ya llegue el 3. No, y ahí le va la actitud. A la 1. Y toda la gente así como, y Dios en el cielo así como, Eso se llama blasfemar contra Dios. 3. No, y gritan para que toda la gente así como que se asuste, ¿va? Ya no fue el espíritu, fue que se vaciaron todos los graves y los medios y se tronaron las bocinas. Ese tipo de actitudes son las que hacen que 30,000 hombres del pueblo de Dios perezcan, que 30,000 mujeres queden viudas, que todos esos hijos queden huérfanos de padre. Porque no puedes tratar a Dios como si Dios fuera tu esclavo. Y entonces viene la solución. Primer libro de Samuel, capítulo 7.
verso 6. Dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Se reunieron y por fin, escúcheme, hubo alguien que estaba conectado a Dios. Si en nuestra casa toda nuestra familia se desconecta de Dios, por favor, tú no te desconectes, porque tú puedes salvar a tu familia. Aunque todo el mundo de veras se desconecte, permanece tomado de la mano de Dios para que tú lo rescates. Por fin lo entienden y se reúnen. ¿Y sabe qué hace? Toman agua y la derraman en tierra. El agua, cuando es derramada en tierra, ya no se puede volver a levantar. La única manera que se pueda levantar es por un milagro, que Dios tiene que hacer toda una cosa para que así, que los arbolitos, que suba vapor, que entonces en las nubes vuelvan a subir para que vuelva a caer. ¿Sabe? Nosotros somos como esa agua. Somos derramados en tierra. Y si Dios no los levanta, nadie más nos puede levantar. Y mucho menos nosotros tenemos la fuerza de levantarnos. Cuando cada mañana reconocemos que en todo y para todo necesitamos la ayuda de Dios, la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Cuando todos los días clamamos por misericordia y decimos: Padre, en este día protégeme. ¿Por qué le pido protección? Porque reconozco que no puedo protegerme, que solo tú lo puedes hacer. En este día sé mi proveedor, en este día sé mi ayudador, en este día te entrego mi vida, te entrego mi familia. Cuando nosotros hacemos esto, estamos derramando nuestra vida como agua en tierra, reconociendo que si Dios no nos levanta, nadie más nos va a poder levantar. Y después dice que se humillaron y reconocieron sus pecados. Cuando por fin dice: es que Dios no me ayuda. No, Dios no tiene nada que ver con esto. Yo soy el culpable. Yo le he fallado a Dios. Cuando están enterrando 30,000 hombres y todas las mujeres están llorando y todos los hombres humillados delante de la presencia de Dios, pueden decir: Dios no tiene nada que ver en esto. Los culpables de toda esta tragedia fuimos nosotros, porque nos apartamos de la voz de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados delante de Dios, estamos listos para ser levantados. Porque dice la Biblia que el que se humilla será exaltado. Dice el verso 10: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Escúchame, cuando tú pierdes en una batalla, para ganar, intentar ganar una nueva batalla, se cambia la estrategia, se pelea de una manera diferente. Con Dios no hay necesidad de eso, porque escuche lo que voy a decir: muchos de ustedes están haciendo lo que normalmente se tiene que hacer para que te vaya bien, pero no te va bien. No es la estrategia lo que está fallando, lo que está fallando es que Dios no está contigo. No necesitas cambiar lo que estás haciendo, necesitas cambiar quién está contigo. Ellos salieron a la batalla igual que siempre. No dijeron: no, ahora vamos a llegar por acá y ahora por acá, y entonces ahora les aventamos unas granadas y hacemos unos agujeros para que caigan ahí arriba de unos picos. No. Salieron a pelear igual que siempre, pero entonces fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Porque primero iban en sus propias fuerzas, porque después, aunque llevaban a Dios, lo querían llevar como siervo, pero ahora llevaban a Dios como estandarte. Lo llevaban como el capitán, como el guerrero poderoso. Y Dios vino y trajo un estruendo, hizo un milagro impresionante. ¿Qué es la necesidad que nosotros tenemos para ser más que vencedores en esta vida? Humillarnos. Y en esta congregación usted escuchará que yo le diré un montón de veces: usted no se ande humillando delante de nadie, porque usted es hijo del rey. Nosotros, la parte de nuestra vida que se humilla está diseñada para humillarse delante de Dios. Y cuando digo que no nos humillemos, no quiere decir que tenemos que ser prepotentes, no. Cuando fallamos en casa pedimos perdón a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros amigos. O sea, tenemos que bajarle 2 rayitas, pero nuestra humillación como tal, y es lo que quiero que me comprenda, está apartada, ya tiene dueño, es exclusiva para Dios. Hoy comemos en esta casa, hija, dele gracias a Dios, porque si no es por Dios nadie come. Vamos a ir acá, pero todo se le debemos a Dios, porque si no fue por Dios nada. Entonces tómese la medicina, pero ore a Dios, porque si Dios no la sana, la medicina no sirve para nada.
Pero ore a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos humillados delante de Dios. Dice, bueno, o sea, tu Dios, Dios para todo. Tu Dios, que sin Dios no eres nada. Mira, tú no me importas, pero Dios sí me importa. A ti no te necesito. Tus aplausos, que tú me avales, no lo necesito, pero sí necesito que Dios me avale. Y por eso me humillo delante de su presencia. ¿Qué le quiero decir? Dios nos llama a ser más que vencedores, pero Dios nos llama a estar consagrados a Él. Dios nos llama a vivir con Él. Dios nos llama a hacer hasta lo imposible que tengamos que hacer por nunca dejar de escuchar su voz, por nunca dejar de escuchar su palabra. Palabra fiel, verdadera, sostiene nuestras vidas, es lámpara, es luz, es alimento. Si Dios me habla y lo puedo escuchar, ¿sabe por qué es? Porque Él está conmigo. Y si Dios no me habla, es que no es que Él ya no esté conmigo, es que yo ya no estoy con Él. Así que quizás el día de hoy muchos tienen que volver a la presencia de Dios. Quizás muchos el día de hoy tienen que humillarse delante de la presencia de Dios y decir: Señor, en esto tú no tienes nada que ver. Todo este desastre es mi culpa. Perdona mi pecado, me humillo delante de ti, me derramo delante de ti como agua para que tú hagas el milagro de levantar una vez más mi vida. Israel terminó en éxito. Israel terminó en triunfo, porque la promesa de Dios es real, es verdadera. Eran más que vencedores, ellos también. Pero tuvieron que pasar muchos conflictos para poder humillarse. Déjeme acabar de esta manera. ¿Cuánta tragedia necesitas vivir antes de humillarte delante de Dios? ¿Cuánta muerte? ¿Cuánto desastre? ¿Cuánta miseria? ¿Cuánta enfermedad tienes que vivir para reconocer que necesitas humillarte delante de Dios? El día de hoy es un buen día para clamar a Dios y decirle: Dios, estoy bajo tu voluntad de una manera voluntaria. No eres mi fetiche. No eres al que le cuento a las 3. La última que a mí me contaba a las 3 era mi madre, y alabé al Señor el día que me liberé de eso. Y prometí nunca dejar que nadie más en esta vida me cuente a las 3 para nada. Si me van a contar para algo, cuéntenme al 5 si quieren, pero al 3 no. Pero Dios que me cuente a las que Él me quiera contar. Él dice rana y nosotros brincamos. Él dice corre, corremos. Él dice detente, me detengo. Porque es el único camino que podemos caminar hacia la bendición y hacia la vida eterna. Cierre sus ojos, por favor. El que viste al ciego dar y brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Eres el que viste al ciego dar y brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, tómalo. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré.